Buenos días para todos. Mi nombre es Guido de Moro, soy médico anestesiólogo, soy asistente de la cátedra de anestesiología del Hospital de la Universidad de la República, el Hospital de Clínicas. En primer lugar, les quiero agradecer por participar en el taller, en el curso pre-taller y en el taller de TIVA básico. La idea de este curso online es adquirir algunos conocimientos básicos desde el punto de vista teórico para después llevarlos a la práctica en los talleres y que en el futuro les sirva de herramientas para la práctica diaria de cada uno de ustedes. En esta oportunidad lo que vamos a exponer en esta modalidad online son conceptos básicos de la farmacocinética y farmacodinámica en TIVA, aplicado a TIVA, algo sobre los modelos farmacocinéticos, los más usados, los que vamos a contar, los que van a tener más acceso, ya sean las bombas de infusión que hay en nuestro medio, así como en la aplicación ITIVA, los fármacos coadyuvantes en TIVA, algo del manejo del plano anestésico en el intraoperatorio, ciertas consideraciones que son importantes tener a la hora de estar en una cirugía con anestesia total intravenosa, y algunos conceptos de transición analgésica, que no es un dato menor. Así que vamos a empezar con los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica. Estos conceptos ya acá entraríamos en lo que es farmacología básica. La idea es hablar de tener noción de algunos conceptos que en definitiva son la base de los modelos farmacocinéticos. A partir de la descripción de cómo se comporta una droga cuando entra al organismo y cómo se elimina, se fueron creando los modelos farmacocinéticos que son los que van a utilizar para hacer una anestesia total intravenosa guiada por objetivos. ¿Qué entendemos por farmacocinética? O sea, describe la relación que hay entre la dosis de una droga administrada y la concentración en plasma. ¿Qué viene a hacer esto? Es lo que el cuerpo le hace a la droga. Incluye la absorción, distribución, metabolismo, eliminación y excreción. Puse absorción, que sería en el caso de las drogas, más que nada que no van por vía enteral, o sea, que son parenterales. En el caso de drogas intravenosas, podríamos anular ese concepto. Y después la farmacodinámica describe la relación entre las concentraciones plasmáticas y el efecto clínico, o sea, sería lo que la droga le hace al cuerpo. ¿Tá? Como conceptos farmacocinéticos, vamos a hablar de lo que es volumen de distribución, ¿tá? Que describe de qué forma la droga es distribuida en el cuerpo, se calcula de forma matemática. Es importante, o sea, una droga que permanece solo en un compartimento central, por ejemplo el plasma, va a tener un volumen de distribución muy pequeño. O sea, las drogas que se unen ampliamente a los tejidos van a tener un volumen de distribución mucho más grande. ¿Tá? Incluso puede ser un volumen de distribución más grande que el volumen corporal total. Eso va a depender de las características de cada droga. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es un modelo bicompartimental, donde el volumen de distribución va a ser la suma de todos esos volúmenes. Entonces tenemos una droga, ¿sí? Que, vamos a poner puntero, una droga que se inyecta 10 miligramos en un compartimento central, donde hay distribución, o sea, entre al compartimento periférico, y la elipse esta representaría una distribución en los tejidos. En este caso es un modelo bicompartimental, o sea, de dos compartimentos, donde tiene en cuenta la droga de este compartimento, la distribución a este otro compartimento, que sería un tejido, y la unión incluso a tejidos periféricos, y eliminación. En este caso serían las drogas, por ejemplo, por poner un ejemplo, por ejemplo, a cada uno le calcula el volumen de distribución, es la cantidad de esa droga sobre la concentración. En este caso sería 10 miligramos dividido 2,5 miligramos litro, 4 litros ese volumen de distribución. ¿Qué ejemplo podemos tener de una droga con gran volumen de distribución? Es el fentanil, que ustedes lo conocen. El fentanil tiene un volumen de distribución de hasta 4 litros kilo, sabiendo que el volumen vascular total son 0,07 litros kilo. O sea, como hablamos anteriormente, es una distribución mucho mayor que el volumen corporal total, porque se acumulan diferentes tejidos. Acá justamente tenemos un esquema que muestra el comportamiento. Esto es hablando un poco más de la cinética de determinada droga. Este es el comportamiento del propofol, luego que se inyecta una dosis en bolo de 2 miligramos kilo a un hombre de 77 kilos y 1,77. Lo que acá podemos ver es cómo hay acumulación de propofol después del bolo, pero a los 4 minutos se invierte esa relación.
¿tá? Donde aumenta ya la eliminación. Entonces, cantidad del fármaco distribuida en tejido periférico y después empieza a aumentar la eliminación. Todos estos conceptos, si bien son un poco pesados, son la base para poder describir los modelos. En base al comportamiento de determinadas drogas es que se pueden describir los modelos farmacocinéticos para poder aplicarlos. ¿Qué entendemos después? Otro concepto, cinéticas finales. O sea, estimando un volumen de distribución y un aclaramiento, se puede predecir el comportamiento de fármacos administrados en perfusión continua. La cinética final lo que hace es describir cómo decrece la concentración plasmática del fármaco una vez que se corta una infusión. Y el tiempo de decremento es el tiempo que se precisa para alcanzar determinada concentración después de cortar esa infusión. A su vez, otro de los conceptos que seguimos sobre la farmacocinética es el aclaramiento. Lo que hace el aclaramiento es describir la velocidad de eliminación del fármaco del plasma o de la sangre, ¿tá? Hay un aclaramiento sistémico y uno intercompartimental, porque recordemos que hay drogas que se distribuyen por varios compartimentos, entonces el aclaramiento total va a depender de todos esos aclaramientos. Después hay que tener en cuenta ya sea la eliminación hepática, renal o si tiene otro metabolismo, ¿tá? Se define en unidad de flujo, litro minuto, distinto de tasa de eliminación en miligramo minuto. Acá lo que hacemos es un esquema de modelos empíricos, donde tenemos un modelo de un compartimento, un modelo de dos compartimentos y un modelo de tres compartimentos, uno central y dos periféricos. La mayoría de los fármacos se describen con estos modelos, con este modelo de tres compartimentos. Simplemente esto lo que muestra es la inyección del fármaco a un compartimento central y una constante eliminación. En el modelo de dos compartimentos es lo mismo, se inyecta, pero hay redistribución. O sea, hay transferencia del fármaco de un compartimento al otro y una constante eliminación. En el de tres compartimentos es lo mismo. Lo que sí hay es un compartimento de equilibrio lento y uno de equilibrio rápido. Y después una constante de eliminación, que es la K10, que después vamos a hacer mención. Cada fármaco va a tener determinadas constantes de eliminación y es eso también lo que los modelos van a tener que definir para poder ser lo más cercano a la realidad, al comportamiento real de la droga. En este caso tenemos un modelo hidráulico, la mayoría de los fármacos se comportan así por vía intravenosa cuando se da un bolo y tenemos, esto se grafica concentración sobre minutos de inyección. Entonces tenemos una línea azul, no sé si la ven que es la primera, que es enseguida de la inyección, donde vemos en el dibujito que aumenta enseguida la concentración en el compartimento central y ya ocurre redistribución al compartimento de equilibrio rápido, que es este de la derecha. Tenemos una línea roja que lo que marca ya es el equilibrio a tejido lento y comienza a regresar desde los tejidos rápidos hacia el compartimento central y empieza a haber eliminación. Y después una verde que lo que caracteriza es que la concentración plasmática es menor que la concentración en los tejidos. Se empieza a eliminar del plasma y todavía en los tejidos queda, y lo que ocurre es simplemente transferencia de los tejidos periféricos al plasma y de ahí se elimina. ¿Tá? Otro de los conceptos que son importantes tener en cuenta en la farmacocinética es la vida media. ¿Ah? La vida media es el tiempo que lleva para que la concentración de una droga caiga a la mitad de su valor previo. Se calcula a partir de constante de eliminación y la vida media real de una droga sería la suma de las vidas medias individuales. Por lo tanto va cambiando a lo largo del tiempo. Acá lo que tenemos es un resumen de los principios farmacocinéticos con un modelo, como dijimos, tricompartimental, donde está la administración del fármaco al compartimento central y una constante de eliminación. A su vez tenemos transferencia a un compartimento de equilibrio lento y a un compartimento de equilibrio rápido. Y la acción en sitio-efecto en nuestro caso sería el sistema nervioso central, por ejemplo hablando del propofol. Conociendo la constante de eliminación de una droga es que se predice la concentración en cada compartimento luego de inyectar un bolo, que eso es lo que va a hacerlo justamente los modelos farmacocinéticos. O sea, ya sabemos que si hacemos por ejemplo, administramos la droga en bolos repetidos, vamos a generar picos de esa concentración y valles. Sin embargo, si estamos con una perfusión en forma continua, vamos a tener una concentración más estable. Alcanzar un estado estable con una perfusión continua lleva 4 a 5 vidas medias, al igual que cuando uno corta la infusión, va a llevar un determinado tiempo que caiga esa concentración. Entonces, por lo tanto, combinar una dosis en bolo y una velocidad de perfusión
variable es preferible para controlar la concentración de forma precisa. Eso es lo que hace el TCI, o sea, el Target Controller Infusion. Es un software de computadora que usa un modelo farmacocinético que uno lo elige según las características del paciente o según también el estado clínico, o sea, el paciente, ya sea la edad, el peso, si es niño, y el estado clínico. Entonces, la computadora lo que hace es predecir la concentración plasmática o sitio efecto y automáticamente dar bolos o cambiar perfusiones, siempre con el objetivo de mantener una concentración estable, que es el que uno va a prefijar. Eso es lo que hacen las bombas de TCI con los modelos farmacocinéticos. Otro término que forma parte de la farmacocinética es la vida media sensible al contexto. ¿Qué es la vida media sensible al contexto? Describe el tiempo que le lleva a la concentración plasmática de una droga a caer un 50% luego de una determinada duración de una perfusión. Por ejemplo, drogas con gran volumen de distribución, como hablamos el fentanil, tendrían una vida media más larga luego de infusiones prolongadas debido a que tienen justamente un B3, un compartimento lento mucho más grande. Drogas con un volumen de distribución pequeño, por ejemplo el remifentanilo, decrecerá muy rápido independientemente del tiempo que tuvo esa perfusión. Esta vida media sensible al contexto nos permite predecir qué tan rápido desaparece el efecto de una droga una vez que uno corta la infusión. Por eso tenemos que conocer ese término. Muy bien, esos términos que hablamos recién corresponden todo lo que es a la farmacocinética. Ahora pasamos a la farmacodinamia y acá entramos en conceptos que buscan enlazar lo que es la farmacocinética y farmacodinamia. La farmacodinamia, como dijimos, describe la relación entre la concentración del fármaco y el efecto farmacológico. Habíamos dicho al principio que es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Y acá tenemos que conocer el término de histéresis, que es un tiempo de retraso en el efecto clínico asociado a un cambio de la concentración plasmática de una droga. ¿Esto qué significa? Cuando uno inyecta una droga, esa droga la inyecta a la sangre, llega al sistema nervioso central, se equilibra, hay un equilibrio plasma-efecto, activa el receptor y aparece una respuesta. Entonces la histéresis justamente es esa demora que ocurre en obtener ese efecto clínico. Y después el concepto del aqueo, que es una constante de tiempo, determina el retraso que hay entre plasma y efecto. Hay un aqueo diferente para cada droga. El queo lo que es un número mayor de queo, lo que significa es que el movimiento es más rápido hacia sitio efecto. Por poner un ejemplo, la morfina tiene un valor queo muy pequeño, lo que habla de que tiene un retardo en el inicio de efecto y lo que significa también que tiene una gran histéresis, ese tiempo que hablamos en obtener el efecto. Entonces esto es fundamental. De hecho vamos a ver después más adelante que hay modelos farmacocinéticos que calculan de determinada manera el queo y tienen determinada queo y eso es lo que determina el tiempo en el que ocurre el efecto. Entonces, si un modelo farmacocinético utiliza un aqueo más rápido que otro, incluso para la misma droga puede haber concentraciones diferentes donde el efecto ocurra en tiempos distintos. Bueno, ¿cuál sería la importancia clínica del queo? En TCI permite evaluar la concentración en sitio efecto a la cual el paciente se duerme. Cuando usas un control por sitio efecto, el aqueo se convierte en un factor importante para la inducción, o sea que el aqueo es lenta, va a llevar dosis de inducción mayor cuando se usa el mismo modelo y la misma concentración. Hay modelos, por ejemplo, un caso sería el de Schneider, que usan una aqueo muy rápida. Entonces, a veces lo que ocurre es que no hay un equilibrio. Sin embargo, el modelo plantea que ya ocurrió el equilibrio, pero el paciente, por ejemplo, está despierto. Y bueno, esos son algunos, por eso después vamos a hablar que los modelos todos son perfectibles y todos tienen deficiencia. Lo más importante es que uno guíe la anestesia con la clínica, ¿no? Eso ni que hablar. También la otra cosa que uno no siempre logra estimar, a veces uno dice, bueno, está iniciando una anestesia, se inicia con la infusión del propofol y ve que el paciente se duerme con una concentración en sitio efecto de 2,9 microgramos mililitro. Ese valor no necesariamente se va a cotejar sí puede orientar, ni que hablar a la hora de despertar, pero hay que recordar que en el despertar, las condiciones en las que un paciente se duerme no son las mismas en las condiciones que se despierta. Entonces, sí va a dar una idea, pero no necesariamente va a ser exacto. En esta diapositiva lo que tenemos justamente acá es una forma clásica
de describir el retraso entre lo que es la concentración y el efecto. A partir de este gráfico es donde se determina el aqueo. Se grafica concentración plasmática o sitio efecto sobre los cambios en el electroencefalograma. El comportamiento que hay cuando aumenta esa concentración y cuando baja. Y justamente se muestra el colapso de la curva, que es el bucle de histéresis. A partir de acá nace el concepto se estima el aqueo. Otro término que precisamos conocer es el tiempo para el efecto máximo. ¿Qué es el tiempo para el efecto máximo? Es otro método para calcular la relación que hay entre la concentración plasmática y el efecto. Ocurre cuando se cruza la curva de concentración plasmática con sitio efecto, pero este término también tiene limitaciones si el efecto que uno busca no es lineal, justamente por un efecto máximo dosis dependiente. Si uno hace un bolo grande de propofol y obtiene una vis de cero, o sea que llegó a un efecto techo, es difícil evaluar este tiempo para el efecto máximo. Entonces, tiene sus limitantes. Bueno, y una vez que ya hablamos de todo lo que son conceptos de terminología de la farmacocinética, farmacodinamia, y enlazamos lo que es la farmacocinética con la farmacodinamia, vamos a entrar en los modelos farmacocinéticos. ¿En qué consiste un modelo farmacocinético? Un modelo farmacocinético deriva, cuando se crea, es derivado de sangre arterial o venosa, muestras arteriales muestras de sangre arterial o venosa, luego de un bolo o una infusión en voluntarios sanos, y después a partir de ahí, por modelos matemáticos, se estiman los valores. ¿Qué tienen estos modelos? Que se hacen en población sana, se crean en una población sana y en un ambiente controlado y después se extrapolan. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso a la hora de hacer una anestesia. Cuando está haciendo la anestesia con un paciente que de repente no está en condiciones óptimas, está hipovolémico por un ayuno muy prolongado, está en una situación de inestabilidad hemodinámica, todas esas cosas uno las tiene que tener en cuenta cuando quiere aplicar un modelo farmacocinético a un paciente que de repente está muy lejos de los criterios que se utilizaron cuando se crean los modelos. Entonces los modelos farmacocinéticos, lo que hace la bomba de TCI es administrar una dosis en bolo, ajusta tasa de infusión y mantiene concentraciones en plasma y sitio efecto a un nivel objetivo deseado que uno lo programa. Para predecir justamente la concentración en el plasma se utilizan los modelos farmacocinéticos, que luego se van a utilizar para estimar los parámetros del modelo de esa población, para esa población. Acá tenemos justamente un esquema de todos los modelos o parte de los modelos que hay. Ahí dentro de ese esquema tenemos modelos que son para remifentanil, modelos para propofol. Incluso dentro del propofol tenemos modelos farmacocinéticos clásicos y modelos creados para poblaciones en particular, como son los niños, como son los obesos. Entonces, que vamos a hablar un poco. Pero la idea es que uno se lleve los conceptos grandes de los modelos clásicos, de propofol, de remifentanil y bueno, después de determinadas drogas, y que por lo menos tener una noción a la hora de poder utilizarlos. Hay que saber que todos los modelos son perfectibles y son incompletos. Ahí figura ya enseguida, que es lo que vamos a hablar a continuación, el modelo de Marsh y el modelo de Schneider para propofol, de Marsh del año 91 y Schneider en el 98. Vamos a empezar con el modelo de Marsh para el propofol. El propofol tiene varias características, por ejemplo la gran liposolubilidad que tiene, el aclaramiento, también rápido y un efecto rápido. Incluso es una droga atractiva, la cual tiene una cinética difícil porque tiene un efecto cardiovascular hemodinámico per se. Entonces ese efecto puede alterar incluso las concentraciones en plasma. Entonces no es una droga tan fácil a la hora de estudiar su cinética. El modelo de Marsh se creó por estudio de 48 adultos en el año 91 por obtención de muestra de sangre venosa. Es un modelo que es adecuado para TCI en modo de plasma, ¿tá? Uno puede trabajar a modo plasma y sitio efecto. Hay que recordar que, como dijimos al principio, cuando uno inyecta una droga, primero se distribuye en el plasma y después se va a equilibrar al sitio efecto. Por ende, cuando uno maneja drogas a sitio efecto, va a ser bolos más grandes para poder equilibrar más rápido, y si uno trabaja en plasma, el bolo va a ser menor. Lo que tiene Marsh es que tiene solo la covariable de peso.
que significa que a cualquier diana que uno ponga aporta la misma cantidad de droga en una base de miligramo kilo. ¿Tá? O sea, hace un bolo grande de Propofol, por ejemplo. Y el B1, justamente el volumen de distribución central, depende del peso. Está hecho validado para adultos de más de 30 kilos y tiene un aqueo de 0.26 minutos. ¿Ah? Que justamente recordemos que el aqueo es lo que permite predecir el retraso que ocurre entre el equilibrio plasma-efecto. En este modelo se usa justamente el plasma por el vuelo alto que tiene en efecto y un equilibrio lento. Si uno usara sitio efecto haría un vuelo mucho mayor. En cuanto al modelo de Schneider para Propofol, después vamos a comparar un poco los modelos Marsh-Schneider para que se vayan llevando una idea. Es un modelo que es más atractivo porque agrega más covariables. Ya en este, como en Marsh hablábamos solo de peso, en este ya se tiene en cuenta lo que es peso, edad, género y masa magra. Se creó en un estudio con 24 adultos por muestras de sangre arterial. Tiene un B1 fijo, o sea que es igual para todos los pacientes, de 4.27 litros. Después vamos a hablar qué limitantes o cuando comparamos los modelos no, nos cambia. Recuerden que en Marsh es un B1 dependiente del peso y en este caso es un B1 fijo. Está creado, validado para adultos entre 26 y 81 años y se recomienda el uso a sitio efecto. En este modelo el aqueo se determinó usando electroencefalografía, luego de una dosis bolo y observando el tiempo para efecto máximo. El aqueo para el modelo de Schneider es un aqueo 0.45, por lo tanto logra un equilibrio precoz de 1.27 de 1,7 minutos, es más rápido que Marsh. Lo que sí después vamos a ver es que estos modelos utilizan justamente la fórmula de James para masa magra, al igual que el modelo de Minto, por eso tienen limitantes a la hora de trabajar con obesos mórbidos. El modelo no les va a permitir continuar, tiene una limitante por el índice de masa corporal. Si supera los 42 en el hombre y 35 en la mujer, el modelo se corta. ¿Qué diferencias podemos tener entre los modelos? Justamente lo que dijimos es que el B1, el aclaramiento, el aqueo son diferentes. Esto hace considerable el impacto sobre la cantidad de droga administrada por cada modelo, si se programa justamente en TSI en un mismo nivel objetivo plasmático. Por ejemplo, el Schneider predice un B1 más chico. Dijimos que Schneider trabaja con un B1 fijo de 4.27 litros. Una K10 que es la constante de eliminación más grande y un KEO mayor, o sea, es más rápido. Va a entregar menos Propofol para el mismo objetivo de concentración plasmática. Lo que hace Schneider es sobreestimar la concentración en plasma en la inducción y subestima en el decaimiento. Tiene un mejor rendimiento global. Más que nada, estos modelos difieren en los primeros minutos en lo que sería la inducción, pero después ya no tienen tanta diferencia. Si Schneider lo utilizamos a modo plasma, administramos dosis pequeñas. Acá justamente lo que mostramos es el equilibrio precoz de Schneider. Es una figura justamente que lo que tiene es masa de droga administrada en cuestión de tiempo en los tres modelos farmacocinéticos de Propofol, Schneider, White y Marsh. Y lo que podemos ver es que justamente para un varón de 1,70, 70 kilos, 45 años, el modelo de Marsh, que es el de la línea continua, es el que entrega más droga. Después le sigue el modelo de White y el modelo de Schneider. White lo que hace es agregar algunas covariables y reduce el sesgo que tiene Marsh. Pero acá es lo que hablábamos de la gran cantidad de droga al utilizar solo la covariable Marsh. Por lo tanto se traduce en esta gráfica de masa de droga en función del tiempo. Si comparamos los modelos, tenemos que el modelo de Schneider considera la edad, a diferencia de Marsh, en el cual habría que ajustar la dosis en los ancianos. Eso no es un dato menor, porque sobre todo nosotros en Uruguay tenemos una población avejentada y muchas veces se van a encontrar con pacientes ancianos, mayores de 65 años, mayores de 70, 80. Entonces a la hora de optar por un modelo farmacocinético uno tiene que tener en cuenta esas variables. Por lo tanto, saber que un modelo trabaja con la edad, ya de una ustedes se van a inclinar para ese lado. Como dijimos, en Schneider lo que hace es entregar menos Propofol para un igual objetivo.
Ambos se entregan concentración plasmática teniendo en cuenta el B1. Dijimos que B1 dependía del peso en el modelo de Marsh y B1 fijo en el modelo de Schneider. Laqueo difiere ya que Marsh fue adaptado luego de la infusión y Schneider luego de una dosis bolo. Calcularon ese saqueo en forma distinta, por eso Schneider tiene saqueo que es más rápida. Utilizaron diferente metodología de cálculo y eso llevó a que sea diferente. Schneider logra una inducción más lenta que la lograda con Marsh, dado que este da dosis menores de propofol, como dijimos. El Marsh es efectivo para un TCI en plasma y los objetivos plasmáticos entregan concentraciones en sitio de efecto simuladas que se relacionan bien con los objetivos clínicos. ¿Ah? Algunas recomendaciones prácticas antes de entrar en las poblaciones especiales sería que a medida que progresa la perfusión hay menos discrepancia en la descripción entre los modelos, lo que dijimos que difieren más en los primeros minutos, porque el aclaramiento es el parámetro más fácil de extraer y que tiene más relación a la fisiología. Esto es válido para los pacientes sanos con los cuales se estudiaron los modelos, pero aún no tan claro en poblaciones particulares. En pacientes fuera de los modelos, que es lo que dijimos, el anciano, un paciente inestable, el obeso, es recomendable utilizar inducciones escalonadas para titular efecto. ¿Tá? Vamos a hablar un poco de las poblaciones especiales, como dijimos, en este caso sería en el anciano. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Recordemos que el modelo de Marsh no incluye la edad, por lo tanto hay que bajar las dianas. El objetivo que uno tiene hay que disminuirlo, si no estaría sobredosificando. El modelo de Schneider sería el recomendado, ya que entrega menos droga, pero después de una hora esa diferencia no crece, como pusimos ahí, la diferencia al inicio de función, pero después de la primera hora no. Entonces, como bien sugiere en una presentación la doctora Federico, una anestesióloga venezolana, es usar el monitor de profundidad, acostumbrarse a usarlo y hacer inducciones lentas y escalonadas. De repente uno de los beneficios en estos pacientes es utilizar el modelo de Schneider a plasma para justamente entregar poca droga y hacer una inducción escalonada titulando contra el efecto clínico. Para que ustedes vean, Marsh tiene un error absoluto de un 60%, Schneider subpredicción de 40%, White fuera de rango, o sea que como hablamos siempre al principio, ningún modelo es ninguno es perfecto. Entonces hay que encontrar el modelo que más se adapte a nuestro paciente y hacerlo en concordancia de la clínica de ese paciente y de la monitorización. Pasamos ahora a la otra población particular o especial, son los obesos. Ya la obesidad per se genera un débito cardíaco alto, genera más impacto en la distribución de las drogas, altera la farmacocinética de todas las drogas, entonces es un desafío para el anestesiólogo el hiperobeso, sobre todo la titulación de las drogas. Acá entra mucho en juego la monitorización, ni que hablar. Van a ver que tanto modelo Marsh y Schneider tienen falencias. Por ejemplo, como dijimos, Marsh trabajaba solo con la covariable peso, entonces haríamos una dosis de inducción muy alta, ¿tá? Incluso se probó hacerlo con peso ajuste, pero fue más inexacto que el peso real. Y por otro lado, Schneider, al igual que el Minto, tienen la limitante porque utilizan masa magra por fórmula de James, y esta limitante, como dijimos previamente, corta el índice de masa corporal en 42 y 35 para hombre y mujer respectivamente, y no permite continuar con el modelo farmacocinético, no lo pueden programar si están trabajando con esos índices de masa. Entonces, además de que Schneider tiene ese B1 fijo que es un mal descriptor del obeso. Entonces, ¿qué significa? Que Schneider va a precisar más droga para la inducción, ¿tá? Y además considera una eliminación lineal. Esto lleva a que a la larga dé más droga. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que Cortinés, a partir de encontrar justamente esas alteraciones en los modelos de Marsh y Schneider, estudió el sesgo de ambos modelos, Marsh y Schneider, y creó otro modelo donde vio que el aclaramiento no es lineal y donde no hay un peso único, sino que debería usarse varios pesos en el transcurso del tiempo. Y él describe el modelo de Cortinés, que uno lo puede utilizar para los obesos, que en el ITIVA, en la aplicación, van a aprender a encontrarlo y a usarlo, y es un modelo que trabaja hasta pesos de 200 kilos, en el cual justamente se ajusta la cantidad de droga al paciente. Justamente
Este justamente es uno de los... esto es parte del estudio de Cortinés. Lo que vio es que la masa de droga aportada para mantener una concentración plasmática de 3 microgramos mililitro por modelo de Schneider, Marsh y Cortinés en un paciente de 1,55 y 135 kilos. ¿Tá? ¿Qué es lo que significa acá? Lo que dijimos al principio. Schneider, que es la línea continua, precisa más droga para la inducción, o sea, al principio entrega menos droga que Marsh, pero a la larga, justamente por un tema del aclaramiento, que lo considera lineal, termina entregando mucha más droga, seguido por el modelo de Marsh, y por debajo en la línea punteada en negro tenemos el modelo de Cortinés, que justamente es el que se creó para, para los obesos. Entonces, vimos que por 30 minutos Schneider da menos droga, o sea, menos droga que el modelo de Marsh, pero después pasa lo contrario, empieza a aumentar. Lo que hace Schneider es sobredosificar más que Marsh. La otra población particular que tenemos son los niños. Acá simplemente es comentarles que hay descritos dos modelos, que los van a encontrar en la aplicación de ITIVA y en alguna de las bombas. Eh, Justamente el proceso de escribir la cinética de propofol fue lento y complejo. Eh, Está en el modelo de Cataria y Pedfusor, o sea, ambos modelos describen el mayor consumo que hay por redistribución de los niños comparado con el adulto. Lo que hace el Pedfusor está validado para una edad entre 1 a 15 años, si bien hubo un estudio de Sepúlveda y de Cortinés en niños de 3 meses a 3 años y encontraron que tenía un buen rendimiento para el Pedfusor. El Cataria validado de 3 a 16. Ambos son aceptables, pero tienen errores específicos en las fases de inducción y mantenimiento. Y decaimiento, perdón. Otra cosa a tener en cuenta, en los menores de un año habría que tener justamente un ajuste de la eliminación contemplando esa maduración hepática. Así que hablamos en general de la farmacocinética, farmacodinámica en general, conceptos básicos para poder entender cómo se crean los modelos farmacocinéticos. Después describimos los modelos farmacocinéticos más comunes, comparándolos de alguna manera para que tengan una idea a la hora de optar por uno o por el otro, Marsh, Schneider. Y después algo de las poblaciones especiales, donde entra el anciano, el obeso y los niños. Como consideraciones generales, es recomendable siempre que se pueda hacer una inducción lenta, en escalones pequeños, aumentando de a 0,5 gamma mililitro hasta que el paciente pierda esa conciencia. Una vez dormido, iniciar el opioide y eventualmente el bloqueo neuromuscular. Justamente lo que dice que la concentración de efecto de referencia de la pérdida de conciencia es en esa forma de inducción más cercana a la plasmática, al haber menos disociación cinético-dinámica y más representativa de la concentración de mantenimiento. Ningún modelo sitio efector de las infusoras comerciales es plenamente satisfactorio para hacer inducción al efecto. Justamente lo que dijimos es que Schneider sobreestima, o sea, pone muy poca droga, y Marsh sobreestima el valor de la concentración en efecto. Así que creo que lo más importante de estos modelos es que uno conozca la virtud de cada uno y las deficiencias y a su vez utilice el modelo pero adaptado a la clínica del paciente, a la monitorización, quise decir, o sea, ya sea monitorización hemodinámica o de profundidad. Así como hablamos del Propofol y de sus modelos, tenemos que pasar a la otra parte. Hablamos de la hipnosis, vamos a pasar ahora al tema de la analgesia en la anestesia intravenosa. O sea, justamente la calidad que uno puede dar con la analgesia da justamente el impacto más significativo sobre la respuesta al estrés y el resultado quirúrgico. Acá la droga de elección y la droga que vamos a usar y que vamos a hablar es el remifentanilo, y el modelo, que hay un único modelo comercial, o sea que acá para esto va a ser más sencillo, es el modelo de Minto, que es el que van a tener en las drogas, ya sea las bombas infusión o en la ITIVA. Lo que tiene, ustedes ya conocen, las características del remifentanil que lo hacen tan apropiado para utilizarlo en modo justamente de TCI, ese rápido inicio de acción y aclaramiento, incluso después de grandes dosis o infusiones prolongadas, como dijimos, esa vida media insensible al contexto. ¿Ah?
menos confusión en cuanto a objetivos, un tiempo para un efecto analgésico máximo de un bolo de 1,5 minutos. La edad, recordar que la edad afecta la farmacocinética y la farmacodinámica, ya sea el B1, B2 y la constante eliminación dependen de edad y masa magra. Hay que recordar que si uno está haciendo una infusión de remifentanilo sin usar un TCI, en las personas ancianas tiene que disminuir la dosis. ¿Tá? Justamente el usar en modo de TCI sirve para modificar esas dosis según los momentos también y tener una noción, que después más adelante vamos a hablar de esos objetivos de concentraciones para determinados momentos quirúrgicos, como para ir teniendo una idea. La queo varía con la edad, como dijimos, a mayor edad, menor queo. No es un modelo que esté validado para obesos mórbidos, sino debería usarse en menores de 12 años. Esto es el modelo de Minto, ¿no? Para el remifentanilo. Se usa en modo TCI, uno usa un bolo inicial calculado en función de las covariables que utiliza: edad, género, peso y altura, limitando concentración plasmática inicial a rangos predecibles y reduciendo posibilidad de efecto adverso asociado a una sobredosificación. Estas son las ventajas de utilizarlo a modo TCI. La otra ventaja, como dijimos recién, los cambios automáticos en la velocidad de infusión permiten control riguroso, más riguroso sobre el sitio efecto y el efecto clínico que se usa manualmente. Y esto es algo que lo deben haber notado, o lo van a notar, que si uno utiliza, capaz que no lo han usado, pero si empiezan a utilizar el remifentanil en TCI con el modelo de Minto, van a usar por lo menos 50% menos de remi comparado con aquellos a los que se le administran una infusión manual. O sea, van a disminuir mucho la cantidad. Así como nombramos todas las virtudes que tiene el remifentanil, hay que saber que las altas dosis intraoperatorias de esta droga pueden inducir tolerancia posoperatoria al efecto analgésico. Existe una tolerancia tanto aguda como crónica donde interfieren mecanismos diferentes. ¿Tá? La tolerancia aguda está asociada a un síndrome clínico de abstinencia, cuando hay una suspensión brusca. Bajas dosis de ketamina pueden ayudar a prevenir esa tolerancia aguda. Más adelante, cuando hablemos de transición analgésica o de drogas coadyuvantes, vamos a hacer hincapié en este concepto que es importante para justamente utilizar el remifentanil como gran recurso que es, pero en dosis apropiadas y teniendo las consideraciones apropiadas para evitar tener justamente el efecto no deseado de tolerancia.